Eleva Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforta sin pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucha alegre son del ruiseñor que al Creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios, en todo mi redor. Las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es rey. El mundo es de mi Dios, y al Salvador Jesús, para vencer por su poder con la obra de la cruz. La obra de la cruz. ¿Qué no ha logrado la obra de la cruz? Bienvenidos a su programa de meditación y reflexión todos los viernes. Es un placer estar aquí en La Verdad Profética compartiendo pensamientos que elevan, pensamientos que recrean un espíritu nuevo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que es palabra de Dios o te hace o te deshace, o te construye o te destruye, te alienta o te desanima. En otras palabras, para el que busca de Dios, la palabra de Dios es una bendición, es una inspiración continua, progresiva, siempre elevando al ser humano. Por el otro lado, aquel que no busca de Dios, aquel que no está del todo convertido, se decepciona, se desanima, piensa que es mucho lo que hay que obedecer, es una exigencia, dice. Ve al Señor como un dictador, como alguien que solo pide y pide y pide. Pero no creo que esa sea nuestra actitud. Así que bienvenidos y deseamos de que la palabra de Dios aquí escuchada pueda construirnos, pueda hacernos, pueda formarnos en hijos del Altísimo. Antes de orar, quiero compartirles unas poderosas palabras en el libro de Salmos. Salmo 107, versículo 35. Miren al Dios que nosotros servimos. Reflexionemos de manera profunda en estas palabras y miren lo que Dios dice en Salmo 107, versículo 35. Hablando de Dios dice: vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Extraordinario Dios el que tenemos. Dios tiene el poder de transformar, de hacer, dice el versículo 35 de Salmo 107. Dios tiene el poder de hacer un desierto estanques de aguas. Dios tiene el poder de realizar que la tierra seca se vuelva en manantiales. Queridos hermanos, amigos, ustedes que nos escuchan y aún aquellos que llegarán a ver y escuchar esta presentación,
El Dios que creemos y tenemos es un Dios todopoderoso, extraordinario. Transforma aquello seco, aquello desierto en manantiales, en estanques de aguas. En otras palabras, lo único que Dios tiene para el que lo reconoce son bendiciones que sobreabundan. No que abundan, sino que sobreabundan. Espero en el Señor que usted haya venido aquí a escuchar palabra del cielo, a ser motivado en el Señor, inspirado por su palabra, poniendo nuestra fe en el autor y consumador de la misma. En el nombre de Cristo Jesús les invito, pidamos la bendición en esta reflexión. Oremos. Padre nuestro, muchísimas gracias por este momento. Podemos suplicar en el nombre de Cristo Jesús que nos regale su compañía, que nos regale su bendición. Queremos conocer más, amar, servir a aquel Dios que puede transformar el desierto en estanques de aguas, en aquel Dios que puede hacer que la tierra seca se convierta en manantiales de bendición. Bendiga a cada oyente, que nadie que entre, que escuche, que vea, se vaya sin recibir la bendición de esta hora. Querido Dios, perdone nuestros pecados, nuestros errores y faltas de este día, de esta semana. Regálenos la bendición al entrar al día sagrado, al santo sábado, al día del Señor, este día que el cielo ha creado en favor de la humanidad, para santificar, para reposar, para bendecir, oh Dios. Bendiga a su pueblo, bendiga su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, es un placer estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y también bendecirnos al participar de estos temas, al compartir estos temas y también, ¿por qué no?, invitar a otros a que escuchen, a que reciban estas bendiciones. El tema de hoy se titula Bendiciones que retornan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tan profunda es esa frase? ¿Qué tan extensa es la verdad, el mensaje que contiene esas tres palabras que es el título de nuestro estudio? Bendiciones que retornan. La palabra de Dios, antes de leer en la palabra de Dios, si tienen el libro Ministerio de Bondad, es el libro de texto que tendremos en esta ocasión. Ministerio de Bondad, así que quiere buscar el libro, quiere buscarlo ahí en su teléfono, ahí en su celular, allí en su iPad o iPhone. Mire, el nombre que tenga su aparatito. Si tiene el libro, búsquelo, que créame que va a ser bendecido al compartir con nosotros lecturas que de verdad nos hacen ver el carácter del Señor. La palabra de Dios, hermanos, tiene un principio: la ley de dar. En el libro de Mateo capítulo 10, versículo 8, la última parte, dice así el Señor: de gracia recibisteis, dad, regresad, proveed, compartir de gracia. Es un principio bíblico. Parte del Evangelio no solo es recibir las buenas nuevas, sino es dar las buenas nuevas y de las nuevas que nos da el Señor. De gracia recibisteis, dad de gracias. Eso está en la palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos primeramente contado nuestras bendiciones? Hay hermanos y hermanas que solamente se la pasan quejando. Le llamo a los hermanos quejajumbrosos
o quienes solamente se la pasan quejando. Tienen el síndrome de la queja, de la murmuración. Les duele aquí, les duele allá, no tengo esto, porque los otros sí lo tienen. Y sí, saben contar sus maldiciones, los tropiezos, saben contar todas las faltas de otros y faltas hacia ellos, o sea, lo que no tienen, lo que les falta, como también las ofensas. Pero estas personas tienen una enfermedad. Es una enfermedad psicológica, es una enfermedad emocional, es una enfermedad espiritual. No entienden el principio de recibir y dar. Pero nadie, óiganme bien hermanos, ninguno de nosotros puede dar, primeramente, lo que no tiene. Pero el problema más grande del cristiano es que no sabe contar sus bendiciones y por lo tanto no sabe lo que tiene. ¿Cómo podrá dar? Hay una ley con Dios, el que recibe da. En otras palabras, oigan bien, con Dios la ley funciona así. El Hijo de Dios recibe una vez y se forma y se convierte en dos porciones. O sea, Dios da, pero lo que da tiene el poder de transformarse en dos, de volverse dos o de multiplicarse o triplificarse. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, Dios me da a mí uno, pero la Biblia dice que el que recibe da, quiere decir que lo que recibo uno se vuelve en dos, uno para mí, y ese mismo uno tiene el poder de transformarse en otro para otra persona. Así que el uno lo recibo de Dios. Si yo entiendo el principio de Mateo capítulo 10, versículo 8, el uno se convierte en dos. Y si la persona que está recibiendo sabe que lo que recibe debe darlo, el 2, que es la persona que lo recibió, lo comparte con un 3. Y ese 3 se puede convertir en un 4. Y así un 5, un 7, un 10, un 15, un 20, un 100, un 500, un 1000. Pero lamentablemente, la mayoría, mejor dicho, todos nacemos con un espíritu egoísta. En vez de recibir para dar, queremos solo acumular para nosotros, y por eso es que aquellos que no cuentan sus bendiciones, que no conocen el principio de recibir y dar, ellos solo saben contar sus quejas, las faltas de otros, los errores de otros, todo lo que está mal. El día está nublado, está lluvioso, me duele aquí, me duele allá. Todo circula en su ego. Es egocentrista. Y esas personas, lógicamente, no pueden dar. No pueden dar visión, no pueden dar palabra de aliento, no pueden dar palabra de Dios, no pueden dar una bendición hacia los demás en una sonrisa, en una ayuda económica, en un platillo con comida, en un vaso con agua. Hay gente, y casi siempre es de la gente amargada, de la gente egoísta, de la gente que no sabe el principio, la ley divina de Mateo 10, versículo 8, la última parte. De gracia recibiste, dad de gracia. Estas son bendiciones recibidas, porque aquí vamos a empezar a desarrollar el tema, que retornan. En otras palabras, hermanos y hermanas, las personas que menos dan son las más enfermas
psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, y lamento decirles que también, con excepciones que son muy pocas, enfermas o enfermos físicamente. Así que le pregunto, ¿ha contado sus bendiciones? ¿Reconoce sus bendiciones? La bendición de la vista, del oído, del olfato, del tacto. La bendición o bendiciones de las facultades, de las capacidades, de los dones, de los talentos. La bendición de conocer la palabra de Dios, de conocer a Dios. La bendición del aire, del agua, del sol, de la lluvia, de los árboles, de los pajaritos, de las mariposas, del alacrán, de la hormiga, del conejo, del pez, de la ballena. ¿Cuántos hemos contado nuestras bendiciones? La bendición de la boca, de la lengua, del aliento, de la inspiración. La bendición en esa fruta, en ese vegetal. La bendición en el plato de comida. ¿Cuántos contamos las bendiciones de hoy? Pudimos hablar, pudimos escuchar, pudimos bañarnos. Hemos podido pensar. ¿Quiere que le siga con las bendiciones? Muy bien. La bendición de los zapatos, de la ropa, del vestido, del sombrero, del gorro. La bendición de el trabajo, el descanso, el sueño. La bendición de los problemas, de los accidentes. La bendición de los enemigos, los que persiguen. Hermanos, la bendición de la prueba, aún de la tentación, no para que caigamos, sino para formarnos cada vez más fuertes. La bendición de los libros, la Biblia, el espíritu de profecía, la bendición de un amigo, de un esposo, de un hijo, de una hija, la bendición del embarazo, del noviazgo. Hermanos, en verdad, cuántas bendiciones. La de un maestro, la de un compañero, la de una clase en la universidad, la escuela, la bendición de un negocio, la bendición tras bendición que tenemos. Pero ya para entrar a materia, la bendición de dar. ¿Cómo podemos nosotros comprender la amplitud, el poder que tiene la bendición que se multiplica y triplifica cuando damos, si no hemos reconocido las bendiciones que ya tenemos? Algunos no saben apreciar la bendición de las células de la sangre, la bendición de los dientes. Se dan cuenta que tienen dientes hasta que les duele uno, hasta que tienen que usar una placa dental. Hermanos, ¿a poco no tenemos bendiciones? ¿Quiere otras? La del zapato, la bicicleta, el carro, el transporte. Todas estas son bendiciones. Hermanos, el que recibe da, pero no podemos dar a menos que aprendamos a apreciar las bendiciones que recibimos. La Biblia dice aquí en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 8, última parte: de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Ha contado usted la bendición del dinero? Hay gente que se queja por lo poco que gana, en vez de darle gracias a Dios por lo que gana, cuando hay otros que ni trabajo tienen. Y otros tienen trabajo, tienen dinero, pero no pueden tener hijos. Y usted tiene 5, 7, conozco personas que tienen 10 hijos. Y todavía son gentes amargadas.
Es cierto, alguien puede tener una empresa y le va muy bien, pero solo vive en un estrés, en un mundo de pleitos, de negocio, de cansancio, de estrés. Y usted no tiene una empresa, pero tiene a la esposa, tiene a los hijos, tiene a los animalitos. Tal vez una tortuga, un gato, un perro. ¿Eso no le hace feliz? ¿Esas no son bendiciones? Créame, para mí es una bendición estar aquí ante ustedes. Pero para que yo aprecie esta bendición, he reconocido las bendiciones de Dios en mi vida. Por eso la Biblia dice que el que recibe da. Pero no podemos dar a menos que aprendamos a apreciar lo que recibimos. El ministerio de la bondad, estoy leyendo en la página 317. Y dice así, hermanos y hermanas. Estoy en el capítulo 41. De verdad, yo creo que aquí hay mensaje de Dios para nosotros. Y se titula el capítulo Bendiciones que retornan. Y lo primero que nos enseña el espíritu de profecía es la ley de la acción y la reacción. Leo y luego comento, dice así. La sabiduría divina ha recalcado en el plan de salvación la ley de la acción y la reacción. Para que entienda esto de la ley de la acción y la reacción desde un punto tan básico y simple. ¿Alguna vez ha ido a la tienda y usted le sonríe a alguien y qué le regresa a esa otra persona? Otra sonrisa. Ahora que mi bebé tiene 6 meses, me he tomado hasta donde me es posible, porque sigo aprendiendo, la bendición de verla. Cuando duerme, cuando despierta, cuando está jugando. Pero veo que su reacción está basado en cómo yo la trate a ella hacia mí. En otras palabras, su reacción hacia mí depende de cómo la trate. Y me encanta ver que cuando le sonrío, me regresa sonrisas, plural. Cuando le doy de mi tiempo o tiempo para estar a su lado, para hablarle, para cantarle, para leerle, para jugar, me regresa en cierto sentido una paz. Un momento que no se puede explicar con excepción que usted sea padre. Usted y yo recibimos lo que damos, pero no podemos dar si no reconocemos que somos ya bendecidos. La cruz, dice el Espíritu de Profecía, nos señala la ley, deja bien marcado, bien recalcado, la ley de la acción y la reacción. La ley de la acción y la reacción, la cual hace doblemente bendita la obra de beneficencia en todas sus manifestaciones. Así que la obra que Cristo nos señaló en la cruz de dar, y hay una reacción de recibir, no solo se manifestó en Cristo, sino que se manifiesta en cada acción manifestada. El que da a los menesterosos beneficia a los demás. Repito, el que da a los menesterosos beneficia a los demás. Y se beneficia a sí mismo en un grado aún mayor. ¿Le ha pasado a veces que hay hermanos, amigos, que les gusta llegar a la casa, especialmente a la hora de la comida? Y a veces uno dice, llegó otra vez. Démosle gracias a Dios por esas personas. O a veces
vamos manejando y en la calle al salirnos nos encontramos con una persona pidiendo limosna, comida, algo. Y como ya lo hemos visto varias veces, nosotros decimos, allí está otra vez. O aquella persona que siempre le gusta estar pidiendo dinero, pidiendo ayuda. Se llaman los que siempre piden. Pero bueno, nos guste o disguste, oiga esto. El que da a los menesterosos beneficia a los demás. Eso es una ley de acción y reacción. Pero la reacción es mayor, dice, y se beneficia a sí mismo en un grado aún mayor. O sea que, hermanos, ¿se recuerdan de lo que les explicaba de 1 se convierte en 2, el 2, 3, el 3 en 4, sucesivamente? Hay una ley que es la que estamos estudiando de causa y efecto, que la inspiración le llama acción y reacción, o como le titulamos al tema, bendiciones que retornan. Usted recibe uno o una bendición, una cosa, una bendición. Si usted da lo mismo que recibió, se convierte en 2. Y si esa persona a quien le dio aprende a dar de lo que recibió, se convierte en 3. Pero usted, el que inició esa cadena, es el que recibe una bendición aún mayor. Conforme se vaya desarrollando, compartiendo, multiplicando, triplificándose lo que usted dio, le regresa así en cantidad a usted. Así ocurre con los diezmos, con las ofrendas, con una donación, con un vaso con agua, con un plato con comida, una ayuda, una sonrisa, una palabra, un pensamiento, un libro, un servicio, etcétera, 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 etcétera. O sea que la ley de acción y reacción, de causa y efecto, de recibís para dar, de gracia recibiste, dad de gracias. Esa ley por sí ya tiene una bendición de parte de Dios. Por eso es que hay mucha gente miserable en el cristianismo, en la iglesia, porque no da. Y claro que no da, primero porque no ha aprendido que debe de dar, y no ha aprendido que debe de dar porque no sabe contar sus bendiciones. Pero la gente del mundo, la gente pagana, la que no profesa de Dios, ¿por qué creen que cuando ellos dan $1 o $1,000 o $1,000,000 se les triplifica de regreso? Porque la ley no solo se cumple con los llamados cristianos, adventistas o creyentes, sino es una ley universal. Esa persona ha de tener mucho, porque roba, porque ha de hacer cosas raras. Pero bueno, el evangelio es para los pobres y por ello yo soy pobre. Hermanos, una cosa es ser pobre económicamente, pero pobre de mente, pobre de espíritu, pobre de alegría, de felicidad, de paz. La ley es la misma y se aplica y se recibe la bendición quien lo practique. Por eso no importa si es un artista el que da, si es un negociante, un empresario el que da, no importa si es un pastor o un indigente el que da, la acción y la reacción es universal. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted lo analizó y dio?
¿Cuándo fue la última vez que usted se dio cuenta que es bendecido? ¿Cuándo fue la última vez que usted dio del dólar que le quedaba? Del platillo de comida que le quedaba? De sus talentos sin cobrar, de sus capacidades sin cobrar, de sus servicios sin cobrar. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayudó a alguien que no tenía? ¿Cuándo? Porque si le está dando dolor de cabeza, recordar es una muestra que usted no vive y no se beneficia de las bendiciones que retornan. No estamos hablando de la gente que se aprovecha de los que lo hacen. Estamos hablando de lo que ocurre con los que lo hacen. Sigue diciendo la inspiración. Estoy leyendo Ministerio de Bondad, página 317, capítulo 41. Sigue diciendo así. Dios podría haber alcanzado su objeto en la salvación de los pecadores sin la ayuda de los hombres. Pero él sabía que éste no podría ser feliz sin desempeñar en la gran obra una parte en la cual tuviera o en la cual cultivara la abnegación y la benevolencia. La ley de la acción y de la reacción, de causa y efecto, de recibís para dar y volver a recibir, es parte del plan de salvación. Queridos hermanos, los estoy invitando a que reconsideremos nuestras bendiciones, a que contemos nuestras bendiciones, porque solo el que cuenta sus bendiciones podrá compartir sus bendiciones y recibir de regreso aún mayor. Créanme, hermanos, esto no es mentira. Si usted da un vaso con agua, Dios le va a regresar de alguna manera 2, 3, 4 o un galón de agua, no un vaso. Si usted regala un plato con comida o una bolsa con comida, Dios se asegurará, porque es una ley, que la acción que hizo tenga una reacción que se multiplicará, y si usted de verdad lo cree, se triplificará. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ay, hermana, fíjese que tal familia, tal persona necesita ayuda. Ay, nos gustaría ayudar, pero no tenemos. Miren, acá hay una familia que necesita comida. Ellos siempre andan pidiendo. Y tal vez es cierto. Pero la ley de acción y reacción no es abolida. El que pierde es el que no dio, no el que no recibió. Interesante. Para que el hombre no perdiese los bienaventurados resultados de la benevolencia, nuestro Redentor dio el plan de alistarlo como colaborador suyo. Solo cuando nos entregamos a Dios para que nos emplee en el servicio de la humanidad, nos hacemos partícipes de su gloria y carácter. Hermanos, si nosotros no ampliamos nuestro concepto de contribuir a los demás, y le estoy hablando a usted, hermano y hermana, a usted, querido amigo, joven, a ti te estoy hablando, a mí mismo. ¿Por qué somos tan egoístas, tan ávaros? ¿Se han dado cuenta que el dólar no nos rinde? El cheque no nos rinde. ¿Se han dado cuenta de que no nos queda nada? Y nos endeudamos una vez tras otra vez. ¿Por qué? Tal vez tenemos que evaluar el comportamiento de nosotros hacia dar a los demás. Hermanos, nosotros no debiéramos de estar pidiendo, nosotros debiéramos de estar dando. Y si aprendemos a dar de lo que Dios nos da, se va a triplificar hacia nosotros.
Es una ley que no falla, tanto en el dinero, en la comida, en el agua, en un servicio, en una ayuda, en el amor, en la paciencia, en la tolerancia hacia los demás. Hermanos, me he quedado corto. Me he quedado corto al decir que uno se convierte en dos, o que dos se convierten en tres, o que tres se multiplica, o que se multiplica a triplifica. Oigan esto, miren cómo esta ley se desarrolla. Y de paso les voy a decir una cosa. Esta ley no se aplica a los que sabes que te van a regresar. Ups. ¿Oyeron o no oyeron, hermanos? Esta ley se aplica a los que sabes que no te van a regresar. La Biblia dice que no manifestemos amor o demos amor, tolerancia, paciencia a los que sabemos que nos van a dar o regresar, sino a los que no creemos que nos van a regresar. Por eso dice: lo que haga tu mano derecha, que no la sepa la izquierda. Lo que hagas en secreto, que no lo sepa el mundo. Repito, esto no se aplica porque hoy día acostumbramos. Juan Pedro me dio un regalo, yo también le voy a dar un regalo porque él me dio un regalo. La señora Juana me ayudó con un dinero, entonces yo la voy a ayudar porque ella me ayudó con un dinero. No, esto no funciona así, hermanos. Miren lo que el Señor hizo. En Cristo dio todo para el hombre sin esperar algo del hombre. Pero la ley no falla. A él no le va a regresar en uno, le va a regresar en 100, en 1000, en millones y billones de almas salvadas por uno. Miren este versículo, escuchen bien, por eso digo que me quedé corto, porque la Biblia es bien clara en esto. Mateo capítulo 19, los discípulos le hacen una pregunta a Cristo y dice así: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo, por decir hemos dado todo, y te hemos seguido. Oiga la pregunta del humano: ¿qué pues tendremos o qué pues recibiremos? Y la respuesta que dio Jesús es increíble, hermanos. En el versículo 20 les dice: a ustedes los voy a hacer líderes de líderes, hombres poderosos. Léanlo en el versículo 28. Pero en el 29, toda mi vida espiritual siempre me ha llamado la atención y me ha llevado a la reflexión. Miren lo que dice el versículo 29 de lo que ocurre con aquellos que han dado todo una vez. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, que puesto de otra manera, quien dio y contribuyó y quien compartió lo que Dios le había dado, aparte de una experiencia de verdad, darlo todo por la causa. Oigan, hermanos, palabra de Dios, esto no me lo estoy inventando yo. Esta persona recibirá 100 veces más. Miren, esto se llama Biblia. Biblia. Esto, y no lo estoy diciendo en burla, hermanos, es que a veces nos cuesta meternos estas cosas en el cerebro. Tenemos que creer, hermanos. Vemos una novela y lo creemos y ahí estamos llorando. Vemos una película y lo creemos y ahí estamos llorando. De otra manera no estuviéramos llorando. Y leemos la palabra de Dios y no lo creemos. ¿Qué nos pasa? Alguien nos dice una tontería y lo creemos. Alguien nos habla mal y lo creemos.
Creemos hasta el diablo, creemos. El diablo nos dice, no sirves para nada, no puedes prosperar, ni en tu hogar, ni en tu vida, ni en tu economía, menos en la educación. Esa educación es para los paganos. Los hijos de Dios son pobres, sirven para nada y no tienen nada. Ese es un mensaje satánico. Los hijos de Dios tienen una promesa que si dan, reciben. Biblia. Los hijos de Dios tienen una promesa que si dan una vez y una cosa de corazón para Dios, para los demás, para el servicio a la humanidad, recibirán 100 veces más. Y aquí viene el problemita que a veces yo digo, Señor, ¿qué nos pasa? Porque muchos dicen, no, sí, eso yo lo creo. Y eso va a ocurrir en el cielo, en el reino, en la tierra nueva. No. Leamos el versículo. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermanos, la pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde recibiremos esto? La promesa no es en el cielo ni en la tierra nueva. La promesa no es en el reino. Hay promesas, todo esto son promesas para la vida actual, para la vida ahora. Claro que hay fases. Pero lo que estamos leyendo como ley de acción y reacción es como dice aquí, Ministerio de la Bondad, página 317, bendiciones que retornan. ¿Cómo? Aquí va. Número 1. Desarrollamos nuestro carácter ayudando a otros. Y dice, haciendo las obras de Cristo, ministrando como Él lo hizo a los dolientes y afligidos. Hemos de desarrollar un carácter cristiano. Por nuestro bien Dios nos ha llamado para participar o para practicar la abnegación por amor a Cristo, para llevar la cruz, para trabajar y sacrificarnos, tratando de salvar a los que están perdidos. Este es el método del Señor para refinar y purificar la materia vil, para que los preciosos rasgos de carácter que tuvo Cristo Jesús puedan manifestarse en los creyentes. Esto no es en el cielo, esto no es en la tierra nueva, esto no es en el reino. Una de las primeras bendiciones que recibimos al ministrar a otros, al sacrificarnos por otros, al darle a otros, es que al hacer eso, especialmente cuando nos duele, cuando no nos gusta, el que es beneficiado 100 veces más es el que da. Y comienza con la transformación del carácter en esta vida. Por la gracia de Cristo, nuestros esfuerzos para bendecir a otros no solo son los medios para nuestro crecimiento en gracia, sino que acrecentarán nuestra futura felicidad eterna. Estoy leyendo 318, Ministerio de la Bondad. Aquellos que hayan sido colaboradores con Cristo, les será dicho, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al obrar por los demás, se experimentará una dulce satisfacción, una paz íntima que será suficiente recompensa. Hermanos, pero noten, esa paz, esa felicidad, ese desarrollo del carácter, no solo es teoría y palabras, son acciones que producen una reacción, y el que es más beneficiado en gran manera es
el que lo hace. ¿Entendemos por qué estamos como estamos? Nuestra felicidad nos la proporcionará nuestro trabajo desinteresado, impulsado por el amor divino, porque en el plan de salvación Dios ha señalado la ley de la acción y de la reacción. ¡Wow! ¿Qué más? ¿Se acuerdan que hace un rato decía que mucha gente que está enferma, en su mayoría, porque hay excepciones, hay hombres y mujeres que experimentan cosas como Job? No las buscó y le ocurrió. Pero en su mayoría, la mayoría de gente está enferma porque no cuenta sus bendiciones y porque no ha aprendido a dar. El ministerio de la caridad promueve la salud. Aquellos que den demostraciones prácticas de su benevolencia por medio de sus actos, número 1, de simpatía, y 2, compasión en favor de los pobres, los dolientes y los desventurados, no solamente aliviarán a los que sufren, repito, no solamente aliviarán a los que sufren, sino que contribuirán en gran forma a su propia felicidad y estarán en camino de asegurar la salud del alma y del cuerpo. Querido hermano enfermo o hermana enferma, no se espante. Tal vez lo que hay que hacer es, ya oramos, ya pedimos, pero nada ocurre. Tal vez tenemos que empezar a regalar de lo que tenemos: comida, agua, dinero, ropa, servicio, atención, amor, simpatía, tolerancia. Hay hermanos que dicen: ay no, hermano, si usted conociera a mi mujer. No, es que yo no necesito conocer a tu mujer, ya te conozco a ti, eres un desastre. ¿Qué esperas que sea tu mujer? ¿Qué esperas darle a tu mujer? ¿Qué reacción esperas en tu mujer? El otro día escuché, decía alguien que le contaba a otra persona: no, tengo una mujer, y dio unos calificativos tan negativos que, por respeto a ustedes y por ser Santo Sábado ya, solo voy a decir que le contestaron: claro que sí, mira con quién se casó. ¿Entendieron? Hermano, nosotros tenemos lo que queremos, nosotros tenemos lo que damos. Si no hemos aprendido a contar nuestras bendiciones, ¿cómo esperamos dar? Y si no damos con mano abierta, ¿cómo esperamos recibir no 2, 3, 4, 5, sino multiplicado, triplificado, 100 veces más? El Dios que tenemos tiene el poder de transformar el desierto en estanques de aguas. Lo leímos en Salmo 107, versículo 35. El Dios que creemos, el Dios que profesamos, tiene el poder de transformar la tierra seca de tu cerebro, de tu corazón, de tus emociones, de tu vida espiritual, de tu tierra física, de tu trabajo, de tu educación, de tu carácter, de tu ánimo, en manantiales plural de agua, si tan solo lo creyéramos y lo actuáramos. Pero lo creemos. Salud. Muchos están enfermos porque no saben dar, y no dan porque no saben recibir, no saben apreciar. Reclamo vuestra atención sobre los seguros resultados al escuchar la admonición del Señor para cuidar de los afligidos. Cuando lo hagamos, dice la sierva de Dios, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver pronto.
319. El placer de servir a los demás imparte calor a los sentimientos de uno mismo, el cual fulgará por los nervios, aviva la circulación de la sangre y promueve dos cosas: la salud mental y física. En el primer párrafo 318, muchos están enfermos físicamente porque no han aprendido dos cosas: apreciar las cosas que reciben como bendición y compartirlas con los demás. ¿Cómo están? Enfermos físicamente. Pero hay otros enfermos. Hay enfermos mentales. Y también tienen esta enfermedad emocional, sentimental, porque tampoco cuentan sus bendiciones. Hermanos, ¿qué me dicen de esto? ¿Palabra de Dios o Jesús te ama y se acabó la historia? Este es el amor de Cristo. Este es el plan de la cruz. Este es el plan del lugar santísimo. Este es el plan de la intercesión. Esto es lo que no hemos logrado, por lo que el mundo no ha sido impactado por un pueblo que de verdad refleje su carácter. Bueno, Señor, ayúdanos. 319. Algunos se escudan en su mala salud, diciendo que querían obrar si tuvieran fuerza. 320. Ay, no, de verdad es que esto sí que da al clavo, da anillo al dedo. Gente no se arreglan, no se bañan, no cocinan, no ayudan, no sirven. Es que me siento mal, no tengo fuerzas, ya no puedo, es que nadie me quiere. Puros mártires. Esta gente, hermanos, de verdad, miren, esto está escrito, está enferma físicamente, está enferma mentalmente, está enferma emocionalmente. Hermanos, empecemos a dar una palabra de aliento, una sonrisa, un dólar, una ayuda económica, una donación, unas bolsas de comida. Empecemos, hermanos. El otro día yo dije, ¿sabes qué, diablo? Me cansé contigo. Ya me cansé. Tengo que vencer esto. Agarré, hermanos, la mitad de mi closet. Agarré los sacos que más me han costado dinero. Zapatos, camisas, de todo. Lo agarré y dije, que lo use alguien más. Hay que hacer especialmente aquello que nos duele, que nos molesta, que nos disgusta. Y les doy otro consejito. Hay que hacerlo hacia aquellos que creemos no lo merecen. Pero ahí no va a haber una bendición que va a regresar. Van a haber 100 veces más bendiciones que nos van a regresar. Lo creo y lo veo. Yo no sé ustedes, hermanos. Les puedo contar un montón de historias de mi vida personal. Y solo puedo decir que la ley de acción y reacción es verídica. La ley de causa y efecto es universal. La ley de bendiciones que retornan es inspirado, es de Dios. Muy bien, volvámonos a la práctica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir acumulando todo este conocimiento sin compartirlo? ¿Vamos a seguir acumulando todas las bendiciones físicas, materiales, sin compartirlas? Yo les propongo que no. Y van a ver un cambio extraordinario. Y esto me pasaba por la mente con respecto a la importancia de dar. Dar lo último que nos queda cuando no queremos hacerlo. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de la viuda y Elías? Elías llegó, había hambre en toda la tierra, no había nada, la economía estaba en los suelos. Curiosamente, Elías representa al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Así que, en un tiempo donde la economía estaba terrible,
Elías le dice, ¿qué tienes? Bueno, me queda un poquito de harina, un poquito de aceite para hacer una torta más. Pero esto es para nosotros y de ahí nos morimos. Y le dijo a Elías, ¿sabes qué? Vamos a cambiar este asunto. El mundo enseña que lo último que queda es para ti y tu familia. Vamos a cambiar esto. Lo último que te queda, me lo vas a dar a mí. Yo voy a comer. Y usted dirá, ¿verdad? Qué egoísta Elías. Pero ese hombre, ¿dónde tenía el cerebro? Ese hombre sabía la bendición de Dios en ese hogar. ¿Se acuerdan ustedes que Elías ya había sido alimentado? O mejor dicho, había tenido otras experiencias con Dios y las tuvo. Donde Dios a las claras se manifestó a él en su favor. Así que ahora aquí encontramos a Elías comiéndose lo que no le pertenecía, lo último que quedaba de una viuda y un hijo. Y hermanos, ¿qué ocurrió? La ley de acción y reacción. La ley de causa y efecto, pero de Dios. La ley de bendiciones que retornan. La viuda, quiero creer que el hijo también dijo, bueno, este es un siervo de Dios, es un profeta de Dios, es un hombre del Altísimo. Le voy a dar a él. Oiga bien, aquí empieza la fe. Porque yo sé que si le doy a él lo que tengo, Dios me lo va a triplificar. Pregunta. ¿Se murió la viuda y el niño de hambre? Si usted no capta, ¿qué más le puedo decir, hermano y hermana? Está la otra historia. Jesús tenía 5,000 personas. Si la iglesia aprendiera esta lección, si nosotros aprendiéramos esta lección, seríamos ricos en todo sentido. Jesús, ante los ojos del hombre, era pobre, pero el hombre era el más rico y billonario. Él sabía cuando dijo, mía es la plata y mía es el oro. 5,000 personas. Le dicen a sus discípulos, Señor, manda a esta gente a comer porque aquí se van a morir. Dice, no, siéntalos y dales de comer. Y dijeron, ¿cómo? Óigame, hermanos, cuando uno de verdad sabe lo que cree, las cosas aparecen. Jesús sabía lo que creía, Jesús sabía lo que decía la palabra y él lo creía porque él lo hacía. Y aquí viene otra vez. Y esto va a ser nuevo para muchos de ustedes. Encontraron a un niño, aparentemente el único, que llevaba panes y peces, que no fueron más que 5 cositas. Jesús no oró y aparecieron todos los panes y los peces. Oiga bien eso, no apareció. Pero del canastito, de la bolsita, yo no sé en qué lo llevaba el niño. Jesús oró y empezó a sacar, y 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 a sacar, a dar y dar y dar y dar y dar, dar y dar y dar y dar y dar. La Biblia dice que la gente hartó. ¿Y luego qué pasó? Imagínese que usted es el niño. Imagínese que usted es la viuda. Es lo último que le queda en dinero, en comida, en agua, en espacio, en talento, en llave, en lo que usted esté viviendo. Inviértalo para el Señor. Inviértalo, como estamos leyendo, bendiciones que retornan. La ley de acción y reacción en bendiciones. De gracia recibiste, da de gracia. El que sabe esa ley, como el niño, va a dar de lo que le queda. Ropa, comida, dinero, casa, trabajo, servicio, atención, amor, paciencia, tolerancia. Va a dar de lo que le queda. Y va a dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar. Después de que todos reciban de lo uno que tenían, ¿cuántas canastas se recogieron? ¿Cuántas canastas? 12. Hermanos,
les sugiero lo siguiente. ¿Alguna vez usted ha pensado qué pasó con esas 12 canastas? Yo lo he analizado y meditado y les comparto este pensamiento. La Biblia no dice, nada más dice que se coleccionaron 12 canastas. Pero si Dios es claro con lo que dice, el niño de seguro llevaba lo último que le quedaba. Ahí no menciona que estaban los padres o los familiares, pero el niño lo dio. Y si es cierta la ley de acción y reacción, si es cierta la ley de efecto, la ley de dar y recibir, si estas leyes son ciertas e universales, ¿quién cree usted que regresó a casa con su canastita y 12 canastas de pan? Lo había pensado, porque ese pan no se echó a perder. De hecho, lo recogió Jesús para que no se echara a perder. La Biblia no dice que se la dio a la gente porque la gente se había hartado. Tampoco dice que los discípulos se quedaron cada uno con una canasta. Si la ley es cierta de causa y efecto, de acción y reacción, de dar y recibir o recibir de gracia, dar de gracia, si es cierto que el que da le regresa, sugiero que el que regresó a casa, no con el morralito o el canastito de sus panes y sus peces, sino con 12 canastas o las canastas que sobraron, fue el niño. ¿Qué me dice de eso? Hermanos, 320. La compasión produce mucho bien. Cuando la compasión humana está combinada con el amor y la benevolencia y santificada por el Espíritu de Jesús, es un elemento que puede producir un gran beneficio. Los que cultivan la benevolencia no solo están haciendo un buen trabajo para otros y bendiciendo a aquellos que reciben la buena acción, sino que ellos están beneficiándose a sí mismos al abrir sus corazones a la benéfica influencia de la verdadera benevolencia. Cada rayo de luz proyectado sobre otros se reflejará sobre nuestros propios corazones. Cada palabra amable y de compasión dicha a los tristes, cada acto que alivie al oprimido y cada dádiva que alivie las necesidades de nuestros prójimos, dada o donada, teniendo en vista la gloria de Dios, redundará en bendiciones para el dador. Por eso yo sé que el que regresó a casa no con el canastito, con un par de panes y peces, sino con 12 canastas por haber dado todo lo que le quedaba, fue el niño. Tal y como ocurrió con la viuda. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Eliseo? Esta mujer dijo, este hombre de Dios necesita un cuarto, necesita su propia casita, se la vamos a hacer. Y le dieron una bendición de lo que ellos tenían. ¿Y cómo les regresó esa bendición? No les regresó en otra casita, en otro cuartito. Les regresó con vida. Cuando el hijo se murió, ¿qué fue lo que Dios le regresó en bendición? Vida a un muerto. Cuidado, hermanos. No sea que se nos están yendo muchos muertos, muchos familiares, muchas cosas, porque no hemos aprendido a dar. Una vez uno da todo lo que tiene, de todo lo que ha recibido, es la promesa de Dios. Regresarnos no una vez, no 3 veces, no 5 veces, no multiplicado, sino 100 veces más. Y si tenemos fe,
veremos estas cosas triplificadas en multiplicaciones. Esas son las matemáticas de Dios. En conclusión, podría leer más, pero el tiempo se me ha ido. 323 de Ministerio de la Bondad. ¿Por qué son retenidas las bendiciones? Las bendiciones de Dios no pueden llegar sobre aquellos que son perezosos en su viña. Los profesos cristianos que no hacen nada neutralizan los esfuerzos de los verdaderos obreros con su influencia y ejemplo. Ellos hacen que las grandes e importantes verdades que profesan creer aparezcan inconsistentes y hacen que no tengan efecto. Ellos desfiguran el carácter de Cristo. ¿Cómo puede Dios permitir que los torrentes de su gracia lleguen a las iglesias que en su mayoría están compuestas por esta clase de miembros? No hay forma de usarlos en la obra de Dios. ¿De qué está llena la iglesia? De gente que no le gusta dar. Queridos hermanos, yo quiero ser miembro de la iglesia de Cristo. Yo quiero invitarle que usted sea un seguidor de Cristo. Quiero invitarle a romper récord en lo que hacemos y damos a los demás. Puedo seguir leyendo, pero ahí lo voy a dejar. Ha sido un placer que el Señor pueda cumplir en nosotros. Mateo 10:8. De gracia recibisteis, dad de gracias. Ha sido un placer, hermanos. Antes de arrodillarnos, mañana están invitados. Tendremos un excelentísimo tema sobre eventos mundiales actuales que están en profecía. Nos arrodillamos para los que puedan y nos despedimos. Querido Dios, en el nombre de Cristo Jesús imploro que nos regales comprensión sobre lo que es bendiciones que retornan, sobre la ley de acción y reacción, sobre esta ley universal de causa y efecto. Señor, sobre el poder que hay en tu palabra cuando dice, de gracia recibiste, dad de gracias. El más beneficiado, el que más recibe, el que llega triplemente a ser bendecido 100 veces más, no es el que recibe, es el que da. Para la honra y gloria de tu nombre, darnos este espíritu, provéenos esta actitud divina, cambia nuestra manera de pensar en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.